gustaría presentar a mi compañera, Clara Herrador, y a mí, que seremos los encargados de presentar este congreso. Vamos a ser los encargados de informar sobre las diferentes mesas en las próximas 4 horas. Así como de los temas que vamos a tratar, los vocales y, por supuesto, de los invitados que tan amablemente han aceptado nuestra invitación. Que para conocerles un poco vamos a hacer una breve introducción sobre ellos. Primero tenemos al señor Florian Reyes San Pablo, que fue responsable de archivo fotográfico del diario Expansión, del 92 al 95, también redactor de cierre en mesa del diario Expansión desde el 95 y responsable del cierre de la segunda edición del periódico desde el 2013. Fue redactor de motor, sobre todo en el sector de motos para Expansión y en la última etapa del magazine del Mundo. Un aplauso, por favor. En segundo lugar, Kepa Orcajuelo, redactor del Centro Territorial de Madrid de Televisión Española en 1995, redactor en Deportes 4, en programas como Más Deporte. Ha realizado múltiples narraciones de tenis para Canal Plus y ha colaborado en Deportes 4. Además, ha sido enviado especial en 2 mundiales, una Eurocopa y los 4 Grand Slam de tenis. Un aplauso. Y ya por último tenemos al señor Aníbal Malvar. Malvar trabaja en prensa desde el año 89, fue responsable de las páginas de cultura del Correo Gallego hasta el 93. En 95 fue responsable de la sección de cultura edición gallega del diario El Mundo. También trabajó en el equipo Crónica, ya en Madrid, centrando sus artículos fundamentalmente en ETA, inmigración y política. Ha escrito varios libros también, uno de ellos Soño do violinista con tan solo 26 años y Amán Dereita en 94, donde obtuvo el premio García Barros. Su última novela se titula La balada de los miserables. Un aplauso, por favor. Y antes de empezar con el congreso, queríamos darle las gracias a nuestra profesora, Angélica Zapatero, por promover este congreso. Los temas que vamos a tratar son muy diversos, temas relacionados con la política, tecnología, cine, deporte, conflictos sociales, etc. Todos ellos con relación directa o indirecta con el periodismo y con la cultura. El congreso se dividirá en 4 mesas de 1 hora aproximadamente cada una. La primera de ellas tratará las problemáticas del periodismo, tecnología y cultura. En la segunda mesa se hablará de la sociedad, los conflictos sociales y la cultura. Tras finalizar la segunda mesa se procederá a un descanso de aproximadamente 10 minutos. Después de este descanso, la tercera mesa tratará los diferentes tipos de periodismo en la actualidad dentro de los distintos ámbitos sociales y culturales. Y en la última y cuarta mesa se hablará de la presencia artística y cultural en el mundo periodístico. El periodismo lo realizan profesionales que se dedican a informarnos. Nos informan de aquello que nos interesa, aquello que desconocemos, o aquello incluso que nos divierte y entretiene, pero sobre todo y más importante, sobre aquello de los que muchos no quieren que conozcamos. Por eso es un oficio tan noble, porque básicamente son nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra forma de conocer la verdad. Muchos de nosotros somos estudiantes de Ciencias de la Información, no nos planteamos trabajar en la cultura dentro del periodismo. Muchos queremos ser presentadores de televisión, radio, jefes de redacción o periodistas deportivos, pero nunca periodistas culturales. Creemos que la cultura está algo marginada en el periodismo, que a veces solo tiene un hueco en los medios de comunicación si está emparejada con el espectáculo, es decir, que no se le da la importancia que debería. Por eso, en parte, hoy nosotros estamos aquí, para conocer los enlaces que existen. Es decir, si la calle está la cultura está en la calle y en el mundo que nos rodea, la cultura está en el periodismo. Pues ya solamente decir que esperamos que disfrutéis de este congreso y podéis sacar las conclusiones del mismo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo y pasamos a presentar la primera mesa. Esta primera mesa, como comentábamos, tratará las problemáticas del periodismo, tecnología y cultura, que estará moderada por Cristian Orosio García. El invitado de esta mesa, como ya hemos dicho, será Florian Reyes San Pablo. La influencia del periodismo político en el periodismo será por Oleg Lukin. Víctor Alfonso nos hablará de la evolución del periodismo. De acuerdo. También Jadilla Busmaja nos hablará de la represión informativa y principios configuradores. También hablaremos sobre lobbies y grupos de presión empresarial, representado por Sandra Lázaro. Marcos González nos hablará de las nuevas tecnologías y las RS en el periodismo. Y por último, periodismo ciudadano, representado por Claudia Pollack. Pues nada más y disfrutad de esta primera mesa.
Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado, a la profesora, a Óscar, que se le ha ocurrido que yo puedo aportaros algo, y bueno, yo espero que vosotros me podáis aportar algo a mí. Podría estar hablando sobre los temas que vais a tratar en estas jornadas durante probablemente horas, pero yo, como tengo limitado el tiempo, como es lógico, quisiera romper una lanza a favor del periodismo en el que está viviendo no las horas bajas, pero bueno, un periodo de cambios demasiado importantes, además demasiado rápidos. Veo en alguno de los epígrafes de los temas que van a tratar, lobbies, tecnología, y quiero romper esa lanza a favor del periodismo. Creo particularmente que en España lobbies como tales que presionen a los medios de comunicación son un cuento chino, son mentira. Hay empresas que sí que es cierto que buscan entrar en medios de comunicación, no tanto para manejarlos, sino como oportunidades de inversión, como oportunidades de negocio, pero los lobbies, tal y como los entendemos, esa figura americana, inglesa, muy anglosajona, en España creo que no existen. Incluso diría que hay más lobbies en la parte del periodismo hacia la sociedad, como por ejemplo, evidentemente, la COPE, que tiene la Conferencia Episcopal detrás. Pero bueno, España es un país en el que, por desgracia todavía, y espero que vosotros ya lo consigáis, superemos esto de derechas, izquierdas y arriba y abajo. Antes era, yo que pertenezco a Unidad Editorial, estábamos El Mundo, Expansión y Marca. Entonces en el otro lado estaba El País, 5 Días y El As. Pues yo creo que eso ya tenemos que superarlo. Ya está Público, La Razón ha hecho bueno al ABC. Cada vez es más amplio, y es verdad que hay empresas, como es lógico, que entran en estos grupos para no tanto para influir de una manera directa, sino como las famosas órdenes de equipo en la Fórmula 1 que todos conocéis, no existen, pero todo el mundo se las sabe. Quiero decir, por ejemplo, lo hablaba ahora con mi compañero, con Kepa, Prisa tiene en su accionariado, se ha hecho con parte de la deuda adquirida telefónica, pero eso no significa que Vodafone no vaya a salir publicada en sus periódicos, y al revés. Telefónica está en Prisa y tiene una gran colaboración tanto con Editorial como con Expansión, con el medio con el que trabajo. Con lo cual quiero romper esa lanza y que os quede claro que de lo que vais a aprender aquí, esto es como en las academias de conducir, os enseñan a probar. Luego la realidad fuera es distinta, y os daréis cuenta que esto es como un baile, en el que cuando tienes una pareja de baile perfecta, pues nadie se pisa, pero en algún momento se pisa uno y no quiere que la persona se entere de que le ha pisado, pero sí, se da cuenta. Y entonces es un baile en el que poco a poco en las redacciones, en las radios, en todos los medios de comunicación eso funciona. Pero medios de comunicación o lobbies como tales, grandes empresas, grandes conglomerados empresariales que presionen directamente a los medios, yo desde mi punto de vista, los años que llevo, que son demasiados, no los he visto nunca. Empresas que lo hacen directamente, sí, casos sonados que seguramente los compañeros os lo van a contar, pero son puntuales. Y la otra es, con las nuevas tecnologías, es pediros por favor que no creáis que Twitter es periodismo. Twitter es un buscador que no vale ni para los titulares, porque 140 caracteres son demasiado para un titular. Cada vez más me encuentro con las noticias más o menos relevantes que pueda yo publicar, me encuentro con que al final las opiniones, esto es como el juego aquel que jugábamos de pequeño del teléfono roto. Al final me tengo que leer mi propio artículo para darme cuenta que no he escrito lo que no he escrito, porque la gente opina demasiado. Por poneros un ejemplo muy claro, todos sabemos de la problemática y la alarma social que crean los desahucios, una cosa que es una lacra que tenemos, que esperemos que pronto acabe. Pero os recordaréis hace 2 semanas aproximadamente una señora en Vallecas, una señora mayor con unos ingresos mínimos, y que fue desahuciada. Tuvo una gran repercusión en los medios, El Rayo le estuvo ayudando, sigue ayudándole, me consta, y bueno, pues una persona se le ocurrió tuitearlo: hay que acabar con esto de una vez.
cosa que creo que compartimos todos. Pero aquello se convirtió en algo viral, la gente empezó a contestar, y desde todos los segmentos, de todas las ideologías. Evidentemente la culpa era de los bancos, el sistema, Rajoy por supuesto, Guindos, Rato, Bankia, todo tipo de enlaces. Al final pinchas en la noticia y te das cuenta, cuando la lees, que no hay ningún banco detrás. Simplemente su hijo se había jugado el dinero con un prestamista. Probablemente a lo mejor incluso a alguno le sorprenda la noticia que le estoy dando, pero esa es la realidad. No hay ningún banco detrás, no hay ningún impago, no hay una hipoteca que no se pueda vender. Su hijo pidió dinero a un prestamista al cual no le pagó 2 veces, amplió la deuda y al final ejecutó la hipoteca. ¿Que hay que acabarlo? Sí. ¿Que hay que acabar con ese desahucio? Sí. Pero al final os dais cuenta que se genera una noticia donde no la hay, se tergiversa. Y os pediría por favor que tengáis cuidado con ello, porque vuestro prestigio en el día de mañana os lo va a dar el que podáis contrastar la información, y Twitter no deja. Twitter deja borrar rápidamente, pero también habréis encontrado gente que es especialista en captar los Twitter de la gente que se equivoca, Mariló, etcétera. Entonces, tener mucho cuidado con lo que escribís en Twitter, porque si no, como al señor Iglesias, se os puede pillar luego el día de mañana cuando queráis ser algo más, por ejemplo, en la política. Y bueno, esto es lo que puedo contaros en este breve espacio de tiempo, y sobre todo que sigáis trabajando, que sigáis estudiando, y que quién sabe que algún día alguno de vosotros dentro de 10 años sea mi jefe. Así que os controlo. Ahora Víctor Afonso nos va a hablar sobre la evolución del periodismo. Sí, se oye. Bueno, me llamo Víctor Afonso y mi presentación va a ser acerca de la evolución del periodismo. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando aparecen en España los primeros manuscritos en el que podemos encontrar temas solo relacionados con el descubrimiento de América y en la Reconquista. La primera gaceta también fue creada en 1661, se llama la Gaceta de Madrid, el cual tenía 2 sesiones, una internacional y otra nacional, y solo hablaban de temas de la corte y del rey. A lo largo del siglo XVIII comienzan las primeras publicaciones culturales, lo más parecido a lo que viene a ser el periodismo actual. Además aparece el periodismo crítico. Pasada esta época empieza el siglo de oro, o sea, la edad del siglo de oro. En esta época cabe destacar a Mariano José de Larra, que nos dejó fabulosos artículos con un muy buen uso de la sátira y la crítica a los políticos, y es uno de los periodistas pioneros de España. En el siglo XIX el periodismo mejora notablemente, pues se deja de hablar de temas de la corte y del rey y se da paso a un nuevo periodismo, que es el periodismo informativo. Ahora les hablaré un poco de la época del franquismo, cuando sublevados y republicanos se disputaban entre ellos el poder, de alguna manera, con numerosas masacres y demás. Estas personas fueron, los de su bando fueron muy manipulados por la información que se les daba y mediante la propaganda. Pues por tanto el objetivo en esta época estaba claro, era manipular la información y controlar las mentes de sus seguidores. Podemos decir que el periodismo durante el franquismo se divide en 2 etapas por fecha, más bien, que son del 40, del 39 al 70, el cual hay una gran represión ideológica debido al periodo en el que se vivía, y en 1962, cuando Fraga comienza a coger más importancia y crea la ley de prensa en 1966. Con esta ley aparecen nuevos periódicos deportivos como es el AS y el Marca, y además revistas como el Ola. La prensa ha tomado un papel histórico en la transición política española.
normalizando así el discurso político del nuevo Estado de Derecho constitucional. En España el periodismo tuvo en esta época un gran auge, y fue así que se decía que habían dos tipos de lectores, que son los de prensa y los de radio. La ley Fraga se amplió además, y con ello se logró desplazar a periódicos eclesiásticos y del movimiento, y llegada a la democracia también. Bueno, la evolución de España en torno a otros países ha estado fuertemente arraigada a los acontecimientos históricos que se han ido dando. Es así que España fue de los últimos en abandonar el antiguo régimen. Por tanto, la libertad y demás la libertad me refiero a la hora de los periódicos y demás, pues fue muy limitada. Como siempre ha estado España muy por detrás de los demás países europeos y de otros continentes por ese mismo motivo. Es así que se puede ver, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, al principio se llegó a alcanzar una cifra de unos 100.000 periódicos diarios 100.000 periódicos diarios publicados. En cambio, en España esas cifras no se daban, y aún hoy en día están luchando por conseguir llegar al mismo nivel que los demás países de Europa, del resto de Europa. También, ahora les voy a hablar un poco del Internet, que ha creado una revolución total en los medios de comunicación. Pues el prestigio que tenía el periodista que sacaba la noticia, pues no era tanto el que tenía, sino que ahora las noticias con el Internet llegan a uno muy rápido y de manera muy fácil. Por lo tanto, se le quita importancia a este hecho. Y nada, y que eso es... Hoy en día se puede decir que estamos viviendo una especie de crisis por eso mismo, por la rapidez de los medios y demás. Y nada, este es mi presentación. Gracias. A continuación, Oleg Lukin nos va a hablar de la influencia del discurso político en el periodismo. Muy buena. Yo trataré la influencia del discurso político sobre el periodismo, o simplemente de la política sobre el periodismo. Lo trataré a nivel internacional, así por encima, a nacional, y sobre todo en el internacional, separando un poco Occidente de Oriente. Y por último, así como una pregunta autorreflexiva. Bueno, para empezar, el discurso político siempre se adapta a la población a la que va dirigido, depende de su cultura, de su sociedad y de lo que necesita. A escala internacional, la importancia del discurso político es obvia. Puede generar conflictos inmediatos, simplemente palabras. Puede subir el valor monetario de un país, puede crear situación de disgusto y eso. Comenzaremos simplemente mencionando algunos estados que tiene un carácter importante a nivel internacional, como por ejemplo Inglaterra, con políticos como que tuvo Margaret Thatcher, que tuvo, nada más entrar, los medios de comunicación estaban casi completamente a favor de ella, y políticos que tiene ahora como David Cameron y la figura de la reina Isabel también son bastante destacables. En Alemania, obviamente, Alemania en cabeza de la Unión Europea, tenemos a Angela Merkel, que es una política actual que los medios de comunicación casi que no se atreven a hablar mal de ella, porque lleva al país económicamente bastante bien. No podemos no mencionar a Estados Unidos, su importancia internacional, con incontables políticos de prestigio, como estos últimos, Barack Obama y George Bush, han sido importantes con respecto a conflictos bélicos, a polémicas simples, y eso. También mencionaría a Rusia, con figuras también importantes después de la caída de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que sigue actuando en política, intentando mediar entre Rusia y Estados Unidos todavía. Después
Lavrov, Medvedev y Vladimir Putin, que estos últimos 2 años, según Forbes, ha sido la persona más influyente en todo el mundo. Mencionaríamos, bueno, hablando también así, dando un ejemplo de la importancia de un discurso político, por ejemplo con Putin el 4 de diciembre de este año, tras 6 meses de recesión, de completa devaluación del rublo, durante simplemente un discurso de Vladimir Putin, el rublo subió de valor, simplemente durante el discurso. Eso es bastante, o sea, eso es una influencia fuerte de política. Mencionaríamos también China, aunque salga poco en los medios de comunicación y salga ahí como una amenaza casi fantasma, entre comillas. Pero tiene enorme influencia desde, la verdad, que varios años, incluso desde todavía la guerra de Yugoslavia, cuando incluso bombardearon por accidente una embajada china. China dio un comunicado y a los pocos días se acabó el conflicto misteriosamente. El Vaticano, casi la única fuerza religiosa, pero también política, que incluso influencia en países laicos. Y bueno, aquí diferenciamos Occidente de Oriente, de completas diferencias en noticias, censura en una parte y en otra, que no se menciona, por ejemplo, en Occidente. Yo aquí tengo un ejemplo. En 2011, en Trípoli, capital de Libia, 1.700.000 personas se manifestaron a favor del gobierno de Gaddafi. Teniendo en cuenta que Libia tiene una población de 2.200.000, eso es casi el 80% de la población que se manifestó a favor del gobierno. Esta noticia no salió en ningún periódico de España, por ejemplo, en ninguno. Y la verdad que el 80% de una población se manifieste, yo lo veo como noticia. Como esto no hace falta irse a países árabes. Por ejemplo, recientemente en Ucrania incluso incendiaron una sede comunista y fallecieron un centenar de personas. El único periódico que sacó una noticia fue El País, que dijo que se incendió el edificio y fallecieron 30 personas. Bueno, aquí ya vamos a pasar al nivel nacional y diríamos que el control de los medios de comunicación es importantísimo actualmente, ya que estos medios están en alza. El sistema político activa el control de la información periodística por ayuda de la lógica televisiva, política de alianza, custodia de las noticias durante la campaña electoral o apelación al público. El control de estos medios de comunicación es difícil de conseguir, porque además antes sí era más fácil, pero sobre todo ahora los medios de comunicación se rigen por interés económico, lógicamente. Por ejemplo, podemos sacar ahora el partido de Podemos, que todas las cadenas se están peleando por Pablo Iglesias, porque si tienes a Pablo Iglesias en tu cadena, eres el líder en audiencia. Y bueno, en España los medios de comunicación las empresas de comunicación presentan una estructura bastante complicada y variable. Los accionistas invierten en varias empresas a su vez, empresas son propietarias de otras, a su vez fiables de otras. Pero lo importante es saber quién posee y gestiona estos grupos de comunicación. Y en España la mayor parte de los medios de comunicación pertenecen a estos grupos, que en su mayoría, son de derecha, como los Scope, Godó, Holly, la mayoría. Y tienes que ir terminando. Sí. Bueno, aquí nos preguntamos si la mayoría son de derecha, y nos hacemos una pregunta paralela que siempre nos lo hemos estado haciendo, pero muy fácil de responder, y es si los medios de comunicación modelan la opinión pública. Pues ahí hacemos un silogismo bastante fácil hay una libertad de expresión verdadera. O
si hay tanta influencia de derecha. Bueno, yo diría que es un poco obvio contestar esto, y es que estamos en una democracia entonces un poco rara. Bueno, ahí acabo. Muchas gracias. Ahora nuestra compañera Khadija Busmaja nos va a hablar sobre el tema de la represión informativa y los principios configuradores. Bueno, buenos días. Yo hablaré de la represión informativa en el mundo periodístico y los principios configuradores. Destacaremos tres aspectos: en los gobiernos totalitarios, en los gobiernos democráticos y en las diferentes culturas. En un principio empezaremos con los gobiernos democráticos, donde la manipulación de los medios de comunicación por parte de partidos políticos y instituciones corruptas. A todos los partidos políticos no les interesa que saquen noticias donde ellos se ven perjudicados. Por tanto, la represión informativa se realiza mediante unos sistemas que no permiten o habrá cambios en la noticia. La motivación por lo que estos gobiernos democráticos quieren influenciar y manipular los medios de comunicación es sobre todo para conseguir el poder, porque consiguiendo el poder podrán llegar a sus fines. Y además, también es importante porque esto influenciará en su imagen. Mientras no haya cosas, sobre todo que salga corrupciones y tal en la televisión, en los medios de comunicación en general, ello supone que su imagen se pueda dañar y pueda haber una desconfianza y inseguridad en la población por dichos partidos políticos, y eso no les viene nada bien para las elecciones. La represión periodística también es muy importante por los grupos terroristas, mafiosos, criminales, etc. Cabe destacar que estos grupos, al manejar o al que saquen noticias sobre estos grupos terroristas o mafiosos, sobre todo suelen estar a favor o tienen un contrato con las grandes empresas y algunos políticos. Ponemos de ejemplo a Roberto Saviano, que al escribir un libro llamado Gomorra sobre un grupo de mafiosos en Italia que se denomina Gomorra, pues hasta ahora es amenazado por dicho grupo. Y también tendremos que destacar el caso de ETA, que muchos de los periodistas españoles han sido amenazados por este grupo, sobre todo por intentar descubrir algunas realidades de la política que tienen en el País Vasco. La censura actual en España en los medios periodísticos se ve en pocos aspectos, sobre todo ahora menos sobre la Casa Real. Y también hay algunos que no tanto son de política o de poder, sino de cosas que pueden afectar a la población, por ejemplo, los suicidios o las imágenes de cadáveres. Y tenemos un ejemplo de las poblaciones, o sea, de los cadáveres de las personas muertas en el atentado del 11M. También una forma de censura sería el acoso policial a trabajadores de medios de comunicación, que intentan evitar de esta forma imágenes perjudiciales a estos cuerpos, que intentan con esto evitar la protesta y la libertad de expresión. Y esto es en los gobiernos democráticos. Pasamos a los gobiernos totalitarios, donde la censura y la represión es mayor todavía. Y se
se ve sobre todo con el encarcelamiento y la tortura de algunos periodistas. Mediante violencia física tenemos el gran ejemplo de Egipto, donde los periodistas son golpeados, encarcelados, torturados y de todo. Y en otros casos, como Irán o Siria, los periodistas son encarcelados por no seguir al régimen. Y con la evolución de la tecnología es muy importante hablar de la represión en los medios digitales. Al haber más libertad, en los países totalitarios hay más censura o más represión. Y tenemos el ejemplo de China, donde se intenta controlar la sociedad y el país de una forma muy importante. Por ejemplo, China contrata con algunos servidores de Internet, por ejemplo Google, que algunos términos como comunismo, represión, dictadura no salgan en las búsquedas del Google. Algo muy criticado por los países democráticos. Jadilla, vamos terminando, por favor. Vale. También el intento de mostrar buena imagen, nacionalmente o internacional. La censura en España en los medios de comunicación anterior a la democracia, yo creo que mi compañero ya ha destacado lo más importante, o sea que yo lo único que voy a decir pues eso, que hay una censura, que hay unos castigos durante el franquismo, que hay una censura religiosa, donde en algunas veces en el cine se trata de no demostrar algunas cosas que no favorecen a la religión católica. Los gobiernos ahora pasaremos a la represión en las diferentes culturales. Yo lo he dividido en dos bloques, al igual que ha hecho mi compañero, pero yo he destacado sobre todo en el Oriente el mundo árabe o musulmán. Yo destacaré que en el Occidente hay muchísimo desconocimiento hacia el Islam y hacia el mundo árabe. Y eso, los más responsables, aparte de que son los gobiernos y los partidos políticos, son los medios de comunicación, que a veces al ser mayoría la audiencia, pues tratan de decir cosas que a la audiencia les guste. Nadie saldrá a decir que el Islam es bueno en la televisión. Lo único que vemos son atentados terroristas todo el tiempo, pero es una parte de la población, no es la población entera. Y bueno, en Oriente lo mismo. Los occidentales son percibidos de una forma negativa y esto les interesa un montón, sobre todo a los grupos terroristas o islámicos, porque así les dicen, estos no se parecen nada a nosotros y estos no están haciendo lo que deberían de hacer, van por el mal camino. Y yo creo que ya he terminado. A continuación, el tema a exponer son los lobbies y grupos de presión empresarial, con Sandra Lázaro. Gracias, Cristian. Felipe González, Aznar, la derecha, la izquierda, ¿qué tienen en común? ¿Y si os dijese que al salir de la presidencia ambos se incorporaron a grandes empresas de multinacionales como Telefónica o Gas Natural? ¿Coincidencia? ¿Les debían un favor? No lo creo. Toda sociedad se caracteriza por la existencia de múltiples intereses entre los individuos que la componen. De estas diferencias de interés nace el lobby. ¿Qué es el lobby? ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué punto se han infiltrado en el gobierno? El origen de la palabra lobby nace en el siglo XIX, en Gran Bretaña. Se refiere a los pasillos del Congreso, donde se reunían políticos y gente que quería influirle en sus decisiones. También lobby se refiere al vestíbulo de un hotel. Una anécdota referente a esto es la del
presidente Ulysses Grant, de Estados Unidos, que tenía esa buena costumbre de irse a tomar un brandy a uno de los más caros hoteles de Washington. Por allí iba pasando todo tipo de gente que quería influirles y le invitaban a la copa, ya sabéis, le invitan a una copita, le cambian una ley y así. De la palabra lobby se derivan otras como lobbying, lobbyist, todas se remontan a sinónimos de grupos de presión. El término lobista, históricamente, tiene un sentido negativo. Siempre se ha visto a un lobista como una persona que actúa desde la sombra, a través del chantaje, del engaño, de la corrupción. En estos últimos años, esa definición ha dado un vuelco. Ahora se define como una persona intermediaria entre dos grupos que tienen intereses diferentes. Se puede dar el caso de que estos profesionales de la influencia estén sinceramente convencidos de lo que están realizando, pero en la mayoría de los casos no es así. Frente al llamado Old Lobby se sitúa el New Lobby. El Old Lobby se funda bajo la corrupción, el engaño y un largo etcétera. Mientras que el pilar fundamental del New Lobby es la persuasión. ¿Persuasión sobre qué? Sobre la opinión pública. Es aquí donde entran en juego los medios de comunicación. No existe democracia sin un buen periodismo. El problema ahora es que los más medias se han convertido en el arma de poder más influyente de la élite. Existen dos clases de lobbies, por decirlo de alguna manera. Los lobbies que defienden los intereses comunes de toda la sociedad y los lobbies que defienden el interés individual, propio. La triste realidad es que las grandes empresas como Microsoft, Apple, Nestlé, Johnson & Johnson solo buscan el interés propio. Ganar dinero, dejando a veces de lado aspectos tan fundamentales para el ser humano como es el medio ambiente. Ese momento incómodo en el que le explicamos a Galileo Galilei que el mundo no gira en torno al sol, sino en torno al dinero. Diferente es la presión política ejercida por un grupo financiado por fuentes sin ánimo de lucro, un lobby de interés común, como son la mayoría de ONGs. Por cada lobista de interés común, 100 de interés propio. Ahora bien, ¿y si la información que recibimos es solo un enfoque de la realidad? ¿Y si es la forma en la que la élite minoritaria quiere que veamos la realidad? ¿Cómo diferenciarlo? ¿Información o desinformación? El periodismo tiene muchas funciones, pero sobre todo tiene una responsabilidad social. Los medios de comunicación son las herramientas con las que el ciudadano cuenta para su justa información. Información tanto económica como política, cultural, social. Está muy bien que las empresas financien a los más media para que continúe esta línea de desinformación, pero el periodismo tiene que ser un derecho público, no exclusivo de los grandes lobbies. Voy a finalizar con una frase de Eduardo Galeano que hace reflexionar. Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El mundo tiende a convertirse en el escenario de un gigantesco reality show. Lo que no existe en la televisión, ¿existe en la realidad? Un periodismo distinto, comprometido con la verdad, es posible. Gracias. A continuación, Marcos González expondrá el tema de nuevas tecnologías y redes sociales. Buenas tardes. Con la aparición de las nuevas tecnologías, desde la aparición de las nuevas tecnologías, estas se han convertido en el eje central de la sociedad informativa, de la sociedad informacional. Por eso tenemos que darnos cuenta de que la digitalización de la información se ha convertido en uno de los avances técnicos, científicos y culturales más importantes del presente. Cabe mencionar que la adaptación que hemos tenido las personas a la digitalización de la información ha sido más importante que el de que hemos tenido a la adaptación de la máquina de vapor o el motor eléctrico. La comunicación digital global
en la que gracias a Internet podemos ver el informativo de la noche a cualquier hora, el informativo de la mañana a cualquier hora, podemos leer noticias en un periódico digital, podemos escuchar la radio sin necesidad de tener un transistor, podemos ver noticias de cualquier punto del mundo y de cualquier país del mundo. Y así es como funciona Internet, reforzando al periodismo, porque tú puedes ver el programa y luego volverlo a ver, por lo tanto estás reforzando la información que has visto ya antes, o incluso si te has perdido el programa puedes verlo después a través de Internet. Por lo tanto, la tecnología refuerza de esta forma al periodismo. La tecnología y periodismo, una relación ambigua en la que tengo que decir que las nuevas tecnologías no matan al periodismo, sino todo lo contrario, lo alimentan, igual que en su día la televisión alimentó a la radio, que la radio alimentó a los periódicos, y ninguno de estos medios ha muerto. No lo han hecho todavía, puede que lo hagan algún día, pero no a día de hoy. Lo que todos tenemos claro es que venimos de un mundo que conocemos que se acaba. Lo que no tenemos claro es hacia qué mundo vamos. Y hay incertidumbre en el periodismo porque lo hay en todos los sectores y porque la hay en el país en general. Las definiciones de tecnología. La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una forma u otra utilizamos prácticamente en todas las acciones que hacemos durante el día un aparato tecnológico. Se puede entender tecnología como la aplicación práctica del conocimiento generado por la ciencia, y se vincula a esta tecnología, se suele vincular a la informática, que es lo que te permite que a través de la tecnología puedas consumir información, consultándola en tu ordenador, en un smartphone, etcétera. Los usos de la tecnología en la información. Estos usos son múltiples. Hoy día la gente puede crearse su propio informativo, su propio periódico a la carta, comprobando diferentes medios en Internet, cogiendo reportajes de una zona o de otra, pero siempre hay que consultar varios medios, porque si no la información no resulta veraz, porque un periódico o una página en Internet te puede conducir con noticias hacia lo que ellos quieren, y eso no